El carácter es lo que verdaderamente somos. El carácter no es lo que aparentamos ser. Podemos tener buenas intenciones, intenciones que aparentan carácter cristiano, pero a la vez tener acciones equivocadas. Entonces el carácter no son las buenas intenciones, sino la realidad de nuestras acciones. Ese es el verdadero carácter. El carácter tampoco es lo que creemos, tampoco es lo que decimos, tampoco es lo que predicamos. Diótrefes predicaba, pero su carácter era soberbio, era autoritario, enseñoreador. Nuestro verdadero carácter entonces es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es común ver en el ministerio pastores que tratan de esconder el lado oscuro de su carácter y no están dispuestos a cambiar ese lado oscuro de su carácter. Y ese sí es un problema. Es que así soy, dicen. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí, es que así soy. Pero para hablarnos del lado oscuro del carácter de un pastor, invitamos al pastor Tony a que nos dé duro y a la cabeza. ¿Sale, Tony? Bien, bienvenido. Es siempre con mucho gozo que podemos volver a casa, ¿no? Y después de algún tiempo estamos acá viendo de nuevo a muchas caras conocidas, a otras no tan conocidas, pero todos somos servidores del Señor. Reciban un saludo de la iglesia de Atlanta, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. También de la iglesia de San Antonio, que están al pendiente oyendo y participando de estas enseñanzas. Me gustó mucho el canto que cantaron. Tu gracia me basta. Es algo muy extraordinario. Abra su Biblia, por favor. Ábrala en la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3. Voy a tomar varios versos como fundamento de esta enseñanza. El lado oscuro, negativo, negro del carácter de un pastor. Mis antecesores hablaron acerca de la integridad, de la honestidad. El pastor Lolo nos habló acerca de la resiliencia, la perseverancia. Pero yo quiero compartir con ustedes este otro lado que es una realidad. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 4. Desde el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más
que de Dios. Acompáñeme a orar. Señor, nos disponemos a compartir tu palabra. Háblanos y ayúdanos a descubrir esas áreas que oscurecen nuestro carácter y traerlas a la luz admirable de tu palabra, de tu presencia, para que sean quemadas y calcinadas allí y podamos poner en alto tu nombre, tu evangelio, tu llamado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias y te bendecimos. Amén y amén. ¿Sabe usted? Un secuoya imponente se levanta bastante alto, pero esto es debido a un extenso sistema de raíces que tiene. Una base que puede cubrir más de un acre, media hectárea. Y esa base alimenta al árbol y lo ayuda a florecer, a crecer. De manera similar, un pastor con un carácter recto propio como el de Cristo florece, crece, da fruto y su fruto es abundante y permanece. Un pastor cuya vida y cuya visión y propósito es influir y cambiar el mundo, la generación en que vive. Es el resultado, el producto de un sistema de raíces en su interior, con actitudes como la honradez, la integridad, la humildad, el amor, el perdón, el gozo, la paz, la resiliencia, la compasión y el contentamiento. Esos y más son los pilares fundamentales sobre los que se construye el carácter. Solo 2 palabras y usted sabrá exactamente de lo que estoy hablando. Un hombre llamado Harvey Weinstein, magnate del cine, hombre de gran éxito, de acuerdo al mundo, cofundador de Miramar Films, con una fortuna estimada en más de $500 millones. Sospecho que los devolvería todos si pudiera cambiarlo por una buena reputación. Y hoy está en la cárcel para toda la vida, lo que le queda de vida. Cuando este hombre muera, quien tenga el dudoso honor de oficiar en su funeral se enfrentará a un enorme desafío. ¿Cómo podrá cubrir, tapar su mala reputación, su mal carácter, la de un depredador sexual? ¿Con algún barniz de dignidad acaso? Lo dudo. Otro hombre como Bill Cosby, usted lo recuerda, quien junto con Weinstein llegaron al pináculo de la fama y a la cima de sus campos profesionales o de sus profesiones, pero ahora han sido humillados públicamente por una conducta y un comportamiento reprobable y sucio. Estos dos son los últimos de una serie de hombres que recientemente han sido expuestos en estos últimos años. Sus reputaciones han sido manchadas permanentemente. Por supuesto, estas son historias o simplemente historias de alto perfil de individuos éticamente vacíos y muertos. Ciertamente a diario leemos sobre asesinatos y semanalmente escuchamos, al menos en los Estados Unidos, sobre asesinatos en masa.
como una enorme presa que ha estallado. Brotan historias sobre la codicia, sobre el odio, el egoísmo, la envidia, el engaño. Y ¿sabe usted? La iglesia cristiana es esencial para la sociedad, porque puede y debe desempeñar un papel importante en el carácter o en la formación del carácter de aquellos que vienen a la iglesia y de los que queremos alcanzar para Cristo. Y cuando la iglesia de Cristo es fiel a las enseñanzas fundamentales de Jesús, puede ser la mejor esperanza para detener esa ola de maldad, de impiedad y de injusticia. Pero los pastores, como líderes ministeriales, son únicos porque el carácter define su calificación para liderar. Y las calificaciones bíblicas para el liderazgo enfatizan el carácter mucho más que la habilidad, más que la educación o la experiencia. La falta de carácter, por otro lado, o un carácter oscuro en el pastor, del líder espiritual, socava, anula los resultados antes obtenidos. El fracaso de carácter del pastor y ministros a menudo invalida todo lo que se hizo, se logró antes del pecado. Y las iglesias quedan devastadas, la gente sale herida, desanimada, lastimada, y los ministerios con frecuencia tardan mucho en recuperarse, si es que alguna vez lo hacen. Mire usted, los defectos del carácter o fracasos en otros campos, digamos, como los líderes empresariales, los militares y políticos, no suelen ser tan devastadores. La opinión pública muy a menudo perdona, pasa por alto la conducta de estos líderes y los excusa de sus acciones de maneras asombrosas. Ahí tiene usted el comportamiento sexual del pasado o anterior presidente Bill Clinton, y su notable popularidad después de dejar el cargo es un ejemplo claro de esto. Pero mire usted, nosotros como pastores, como ministros de Jesucristo, aceptar el alto llamado al liderazgo ministerial es aceptar este mayor peso de responsabilidad. No podemos diluirlo, no podemos soslayarlo, no. Ni usted ni yo seremos la excepción a esta regla. Si sus defectos, nuestros defectos, y todos los tenemos, se convierten en algo oscuro, vergonzoso, mucho cuidado. Hoy mismo existe un flagelo en la iglesia que, aparte de todo, es una gran contrariedad, una verdadera desgracia, tragedia para la iglesia de Cristo. Me refiero al lado oscuro en el carácter que se llama narcisismo. La falta de transparencia o integridad que dan como resultado el abuso de confianza con los seguidores. Aunque usted no lo crea, algunas iglesias tienen a líderes o pastores narcisistas entre su liderazgo, y son en su mayoría hombres, por lo que no tendré ni seré cuidadoso al alternar entre él y ella. Cuando esta clase de carácter no es tratado por Dios, trae consecuencias devastadoras. Solo deje que el ojo de su mente imagine los rostros de las personas a las que usted dirige, a las que le siguen. Ellos cuentan con usted, contigo, no solo por lo que haces por ellos, sino también por el carácter cristiano que desarrollas y les demuestras. Puede que no lo expresen con tanta frecuencia o con claridad, pero el problema principal para la gente es la confianza.
¿Se puede confiar en usted las cosas secretas de sus vidas? ¿Pueden ser vulnerables espiritualmente hablando con usted? ¿Pueden confiar lo suficiente en usted como para permitirle que le diga la verdad en cuanto a su condición? ¿O acaso terminarán con una triste decepción en cuanto a su vida espiritual, perdiendo la oportunidad de recibir la ministración que Dios podría proporcionarles a través de pastores o líderes después de usted? Cada pastor, cada líder, debemos comprometernos con determinación para evitar ese trágico resultado. Pero más que eso, como pastores y líderes, debemos cooperar con Dios mientras Él da forma al carácter de Cristo en nosotros. Ese resultado debe convertirse en nuestra pasión. Pero cuando se asome ese lado oscuro en el carácter del pastor, del líder, básicamente esto revela dos deficiencias cruciales en cuanto a nuestro entendimiento. Número uno, no entendemos quién es Dios. Y número dos, no entendemos quiénes somos nosotros mismos. Sencillamente, nuestra visión de Dios es demasiado simple y demasiado baja. Y nuestra visión de nuestra humanidad demasiado alta. Ese fue el doloroso descubrimiento del profeta Isaías cuando vislumbró la santidad descubierta de Dios. En ese encuentro, Isaías entendió por primera vez en su vida quién es Dios. También por primera vez en su vida entendió quién era Él. Se maldijo a sí mismo llorando: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, dice Isaías 6:5. Y el descubrimiento de Isaías destrozó su autoimagen. ¿Y la de usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Su visión de Dios le hizo darse cuenta que no tenía posibilidad alguna de superar su carnalidad, su miseria. Y su experiencia no fue única en el registro bíblico. Parece que cada persona que se encuentra con Dios, el Dios viviente de las Escrituras, de repente pierde la compostura y experimenta una crisis de identidad. Y el ego se hace pedazos completamente. Sin embargo, nosotros vivimos en una de las culturas más narcisistas de todos los tiempos. En la mitología griega, Narciso vio un reflejo de sí mismo en el agua clara de un estanque y se enamoró de su propia imagen. Lo que Narciso hizo fue mítico, pero lo que los hombres hacemos hoy es real. Hace algunos años, un estudio internacional midió la correlación entre el dominio de las matemáticas y los sentimientos de los estudiantes sobre su desempeño, sobre su autoestima. Los estudiantes norteamericanos estadounidenses terminaron en séptimo lugar, en el último lugar, en esa competencia de matemáticas. Al mismo tiempo, sin embargo, los estadounidenses terminaron número uno en sus sentimientos positivos de autoestima y desempeño. Parece que nuestros estudiantes están aprendiendo la autoestima mejor que las matemáticas. Estamos enseñando a las personas cómo tener una buena imagen de sí mismos mientras se desempeñan mal.
El narcisista es usualmente autocomplaciente y arrogante, así como nos describe la Biblia. Puede llegar incluso a ser agresivo y brutal, insidioso, ávido de poder. No obstante, según el entendimiento actual, no solo la vanidad caracteriza a las personas con un fuerte narcisismo, también se inclinan estos a una sobrevaloración desmedida de sí mismos y hacia una fuerte necesidad de atención y admiración. Y con frecuencia tratan a los demás despectivamente y reaccionan con terquedad e irritabilidad ante las más mínimas críticas, a veces incluso de manera agresiva. El narcisismo es un concepto algo controvertido, sí, designa un rasgo de la personalidad con ciertos aspectos positivos, pero también es una forma de trastorno de la personalidad. La autoestima y el narcisismo se encuentran relacionados solo en cierto grado. Posiblemente los narcisistas poseen una autoestima más elevada, aunque menos sólida. Y el narcisismo patológico conduce, al contrario de la seguridad en uno mismo, a que la persona se sienta humillada con facilidad y que menosprecia a los demás. Mire usted, quererse a uno mismo resulta un tanto útil. La imagen positiva contribuye a que nos sintamos valiosos, aceptados tal como somos y a que mantengamos relaciones más afectuosas, sí. Pero ¿qué ocurre cuando esta sensación rebosa por los cuatro costados de nuestro ego? Cuando nos consideramos los más grandes, los mejores y los más hermosos y rechazamos la compañía de las personas que están cortadas con ese mismo patrón. En una sola pregunta: ¿qué sucede cuando se transforma la autoestima sana en un narcisismo pernicioso? ¿En la iglesia? ¿Con un pastor? Mire usted, desde hace años el narcisismo está en la boca de todos. Personas de la vida pública, como el anterior presidente de Estados Unidos, o el trapero Kanye West o Madonna, íconos de la música pop, invitan a hablar de ese tipo de personalidad. Incluso en unas ocasiones se les etiqueta de ególatras, igual que a toda la generación entera. Pero de acuerdo a la famosa clínica Mayo, el narcisismo no es un rasgo de la personalidad, sino un trastorno grave y peligroso que consiste en que una persona aparentemente normal es en realidad un depredador emocional que causa conscientemente estragos y dolor en la vida de sus víctimas. Además, poco o nada le importa los sentimientos de los demás mientras consiga sus fines. Incluso hay fases en las que infligir ese dolor, esa angustia en las víctimas les causa placer. Y el cuestionario psicológico sobre narcisismo más utilizado evalúa básicamente tres características principales: la pretensión de autoridad y pensamiento de liderazgo. Y la primera es: ¿soy un líder nato? Eso es una inclinación a la autorrepresentación. ¿Me gusta ser el centro de la atención? Y la conducta explotadora: ¿me resulta fácil manipular a los demás? Es una triste ironía que en el ministerio, que en la iglesia a menudo atraiga a narcisistas llenos de egoísmo y poco comprensivos, o que estos de alguna manera encuentren el camino hasta la cima, al pastorado, al liderazgo. No olvide esto: un pastor narcisista es una contradicción al evangelio mismo.
y se rebela contra el carácter mismo de Cristo Jesús. Mire usted, el talento es un don, un regalo, pero el carácter es una elección. Ciertamente hay muchas cosas en la vida en las que no tenemos control. No podemos elegir a nuestros padres, tampoco nuestros talentos, nuestro coeficiente intelectual, pero sí podemos elegir nuestro carácter. De hecho, lo creamos cada vez que tomamos decisiones. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Proverbios 3:31 dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas, en otras palabras, no elijas ninguno de sus caminos. La gente regularmente no confía en aquellos que tienen un carácter defectuoso. Sin embargo, el buen carácter, el carácter recto, abrirá las puertas para relaciones duraderas con quienes nos rodean. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el capítulo 5, verso 22, dice: absteneos de toda especie de mal. Segunda de Corintios 6:3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea censurado. Las personas usualmente no pueden elevarse por encima de las limitaciones de su carácter, nunca. Aún el éxito sin una buena base de carácter está destinado al fracaso, tarde que temprano. Por lo que, como pastores y líderes, servidores de Dios, debemos mirar cada aspecto de nuestra vida y nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con sus compañeros, mis compañeros, con su empleador. Y debemos identificar atajos, deficiencias en esos aspectos de la vida y anotarlos y orar por ellos, por cada uno de ellos. Debemos buscar esos patrones de conducta. ¿Qué patrones de debilidad puede descubrir o observar en lo que usted hace? Estos son problemas de carácter. Pídale a Dios que le libere de esos patrones. Mire usted, el comienzo de la reparación del carácter es cuando enfrentamos nuestros defectos, cuando nos arrepentimos genuinamente. Es por eso que tantos cristianos nunca son liberados. Luego, entonces, ¿qué cualidades de carácter representan el núcleo de lo que significa ser un líder? ¿Cuáles virtudes son el corazón, el núcleo, el centro sólido que sustenta a un líder durante su vida? Son muchos, pero concentrémonos en estos que son significativos e importantes, como la transparencia. La transparencia, sabe usted, muy a menudo es escasa en nuestra sociedad y entre líderes cristianos. La transparencia nos permite mirar a través de la vida de los demás y aprender de lo que vemos. Dios nos está formando a usted y a mí a la imagen de Cristo, sin importar nuestra edad, nuestra posición social o nuestra condición de vida. Ninguno de nosotros puede afirmar que este proceso ya ha terminado. La meta simple de llegar a ser más como Jesús debe ser la meta final de todo pastor y todo líder. No olvide que los pastores, los líderes, suelen ser recordados por lo que fueron, nunca por lo que hicieron. ¿Cómo será usted recordado? Pero más importante, ¿por qué será recordado?
La mayoría de los líderes significativos logran mucho, pero por lo que son recordados es por su carácter. Piense en lo que usted ha escuchado o usted ha dicho en los servicios conmemorativos, los servicios funerales de pastores o líderes que se nos han adelantado. Los buenos recuerdos y homenajes son acerca del carácter, de nada más. Nadie habla de cuántas casas tenía o cuántas cuentas. No, su carácter. Entonces, nace a mí en ese desafío de ser más como Jesucristo, el líder modelo por excelencia. Únase a mí para convertirnos en un líder, no solo haciendo cosas de liderazgo. Acompáñeme en la búsqueda incesante de un carácter recto, el carácter de Jesucristo formado en usted, en mí. Esta es la esencia de lo que significa ser un hombre, una mujer de Dios, un pastor de Dios. Es el núcleo de un verdadero líder y un verdadero pastor. Otra de las cualidades que debemos perseguir, buscar incansablemente es la integridad. Está ocurriendo de nuevo un llamado a liderar con integridad. Los líderes de medicina, en derecho, en negocios, en la educación, en la política, en los deportes y por supuesto en el pastorado. Todas las iglesias buscan, desean pastores y líderes con integridad. Piensan que este aspecto es muy importante y definitivamente quieren que se vea. Parecen valorar la integridad, pero hay muchos pastores, o cada vez menos de ellos, que no la valoran. No saben ni lo que es o cómo se desarrolla, ni cómo se mantiene personalmente o demostrarla profesionalmente. Y algunos líderes y pastores tienen una visión de la integridad demasiado simplista. Si no tienen una aventura extramarital ni han robado dinero, entonces tienen integridad, según ellos. Desafortunadamente no es tan simple. Mantener la integridad significa mucho más que un comportamiento sexual apropiado y ser honesto y honrado. Si bien estas dos cosas son importantes, la integridad toca todas las áreas de la vida de un líder. La palabra integridad, como todos sabemos, proviene de la palabra latina integritas. La raíz de la palabra entero significa total, completo, indiviso. Un número entero es un número entero, no es una fracción. Y no soy muy bueno en matemáticas. Se puede construir una comprensión adecuada de la integridad a partir de estas imágenes matemáticas. Una persona íntegra es una persona total, completa, indivisa, no fragmentada, no fraccionada, sin doble cara, sin doble trato, sin doble nivel y sin doble sentido. Una persona que es íntegra, completa, indivisa en palabras, acciones y normas. Esto cambia el enfoque de simplemente comportarse adecuadamente en cualquier área individual a comportarse consistentemente en todas las áreas y todo el tiempo. Ese es un desafío bastante difícil. Usted tiene integridad cuando usted es el mismo en cada lugar, en cada circunstancia, en cada grupo de personas. La mejor comprensión de la integridad es la unificación. Una persona íntegra ha integrado sus normas, palabras y acciones en una sola. La integridad entonces se puede decir, es decir lo que quieres decir, sentir lo que dices y hacer lo que dices y sentir lo que haces. Otra parte de la definición de integridad es la firme adición.
a un código de morales, de valores morales y rectos. Esto choca con la comprensión más común de la integridad, llegando solamente a cierto estándar. Pero para nosotros, los pastores y los líderes cristianos, esto significa estar a la altura de las normas de conducta moral y éticas de Dios, no de la sociedad, de Dios. En resumen, es alinear nuestro comportamiento a la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Las palabras del Nuevo Testamento relacionadas con la integridad tienen una dimensión ética de rectitud, de santidad y de pureza. Por lo que una definición simple de integridad que combina todas estas ideas es aplicar constantemente los principios bíblicos en carácter y en acción. La integridad ocurre cuando integramos nuestras creencias y nuestras acciones con los estándares de la palabra de Dios, las escrituras, para que haya consistencia. Usted tiene integridad cuando ajusta sus creencias y sus acciones a lo que enseña la palabra de Dios. Esta es la esencia de la integridad cristiana. ¿Cuáles son los fundamentos espirituales para desarrollar integridad? Se puede preguntar. ¿Sabe usted? Los pastores y líderes cristianos tenemos una oportunidad única de desarrollar integridad y una responsabilidad única de demostrarla, porque tenemos recursos espirituales dispuestos por Dios para guiarnos, para fortalecernos a través de ese proceso. Como decía el pastor Chuy, solo querer tener integridad no es suficiente. Tener integridad en un momento dado tampoco es suficiente. Pero mantener la integridad durante toda una vida, que incluya situaciones personales, situaciones ministeriales, cambiantes, desafiantes, esa debe ser nuestra meta. Mantener la integridad es fundamental. Una larga y afanosa búsqueda espiritual continua, perseverante. Una larga y afanosa búsqueda a lo largo de los años. ¿Sabe usted? Ha habido 3 convicciones espirituales que me han ayudado a desarrollar y a mantener integridad. Es como un taburete de 3 patas. Estas 3 declaraciones forman una base espiritual para la integridad. Estoy en sumisión a Jesús como mi Señor. Filipenses 2, los versos 5 al 11, nos enseña que Jesús es el Señor. No se puede negociar este hecho porque es indiscutible. Mi elección es la sumisión a Él, reconociendo su señorío. Debemos resistir la teología, la terminología de hacerlo Señor. Él es Señor, es maestro, es supervisor, ya sea que lo hagamos o no. Es aquel ante quien somos responsables. Mi única opción es la sumisión o la rebelión. La rebelión contra Él. Y sabe usted, Dios trabaja a través de las estructuras de autoridad. Él espera que los pastores y los líderes trabajen bajo y dentro de las estructuras de autoridad que Él impone en nuestras vidas o pone en nuestras vidas. Y esto no es siempre agradable o fácil, pero es parte de mantener la integridad. Muchas iglesias y organizaciones están confusas o son confusas y nebulosas en este punto porque no se delinean líneas claras de autoridad. Y los pastores o líderes que se encuentran con estructuras u organizaciones nebulosas deben insistir en que se aclaren las estructuras de autoridad, no con el propósito de controlar, sino para liberarlos de expectativas poco realistas
y demandas irrazonables. Como pastor y líder, usted merece saber ante quién es responsable y de qué es responsable. Aquí están las 3 convicciones espirituales que me han ayudado a mantener y a desarrollar la integridad. Y esto es fundamental para la integridad. Número 1, yo no soy ley para mí mismo. No lo soy. Número 2, yo no establezco los estándares. Número 3, yo no soy la autoridad final sobre mis creencias, actitudes o acciones. Alguien más es. Y ese alguien es Jesucristo. ¿Alguna vez ha usted predicado un estudio acerca del señorío de Cristo? Y lo más importante, ¿lo ha aplicado a su vida, a su persona? Porque mire usted, es muy fácil teorizar acerca de Jesús o como Señor, o predicar sobre las necesidades de que los demás se sometan a su señoría, pero es mucho más difícil hacerlo personal. Si bien se han escrito volúmenes que intentan explicar exhaustivamente el señorío de Cristo, considere usted estas 5 afirmaciones como un resumen de lo que la Biblia enseña sobre este importante tema. Estas declaraciones pueden formar una base para su comprensión y afirmación de Jesús como su Señor. Jesús es Señor por la autoridad de Dios. Mateo 28, 18, Él afirma que se le ha dado toda autoridad, absolutamente toda autoridad. Hechos 2:36, el apóstol Pedro predicando dijo que Jesús recibió de Dios la autoridad. Filipenses 2:5-9, Jesús recibió la autoridad por su obra en la cruz, su obra vicaria en la cruz. Número 2, Jesús es Señor por su resurrección. Efesios 1:20, la resurrección de Jesús precedió a la obra de Dios de su exaltación como Señor. Apocalipsis 1:18, la resurrección de Jesús demostró su poder sobre el último enemigo, la muerte. Número 3, el señorío de Cristo sobre cada área de la vida se demuestra por medio de los milagros que Él realizó. Mateo 8:26 y 27, Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Mateo 9, del 1 al 8, Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Marcos 9:25, Jesús tiene poder sobre los demonios. Y Juan 11:44, Jesús tiene poder sobre la muerte. Número 4, el señorío de Jesús, de Cristo, es eterno. Colosenses 1:16 y 17, Jesús siempre ha sido Señor. Efesios 1:20 al 21, Jesús es el Señor hoy. Y Efesios 1:21, Jesús siempre será Señor. Y número 5, el señorío de Jesús, el señorío de Cristo lo abarca todo. Colosenses 1:18 habla acerca de la supremacía de Cristo en todo. Y Filipenses 2:10 y 11 dice que Jesús tiene supremacía sobre todos. Luego entonces afirmar una teología sólida del señorío de Cristo no es suficiente. Usted y yo debemos personalizarlo. ¿Cómo es eso? Para mí la mejor forma de personalizar a Jesús como Señor es orar regularmente oraciones que me recuerden, que me hagan entender su señorío. Porque después de todo le digo yo al Señor: Señor, no soy imprescindible. Otro día, otra década, lo que te plazca, Señor. Lo que te plazca. Existo para ser usado por Dios, no para usar a Dios. No tengo absolutamente ninguna garantía de otro momento más de vida
más allá de lo que Dios ha dispuesto. Otro día, otra década, un lustro, lo que le agrada al Señor. Es el tiempo de mi vida. Y está bien conmigo. Si le cuesta trabajo creer esto, imaginen lo que pasaría si usted muriera repentinamente. ¿Habría duelo? Sí. Luto también. Probablemente un buen servicio funeral. Algunos incluso podrían colocar una placa conmemorativa con su nombre y después sencillamente nos reemplazan y la vida continúa. Realmente eso sucede. Ni usted ni yo somos indispensables como usted cree que es. Orar de esta manera me recuerda quién es el Señor. Continuar orando de esa manera me ha ayudado a mantener mi sumisión a Cristo como Señor. Otra oración que me recuerda el señorío de Cristo es: Señor, ayúdame a recordar siempre que se trata de tu reino, no del mío. Ayúdame a avanzar tu causa, sea lo que sea, cueste lo que cueste, lo que signifique para mí. Tenemos responsabilidades asignadas por Dios para nuestras familias, para nuestro ministerio y para nuestro trabajo, sí, pero nuestro enfoque debe ser construir el reino de Dios, no construir nuestro propio reino. Esta otra oración creo que es fundamental, o un fundamento espiritual para la integridad. Señor, tú eres Dios, yo no lo soy. Ayúdame a mantener eso en ese orden hoy y siempre. Yo no soy Dios, ni tampoco usted lo es. A menudo actuamos como si lo fuéramos. Nos preocupamos por cosas que están más allá de nuestro nivel de pago. Asumimos la responsabilidad de resultados que no podemos controlar. Esperamos que la gente cambie. En resumen, jugamos a ser Dios. Y esta oración me ayuda a recordar que Dios es Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cristo, Jesús es Dios. Que yo no soy Dios. Nunca lo seré y necesito vivir y actuar así. Esas oraciones me han ayudado o me devuelven a la realidad central de que Jesús es mi Señor y me mantienen en orden. Recordar que la realidad espiritual fundamental es esencial para mantener la integridad. Si usted usa esas oraciones o escribe las propias, cortas de sus propias experiencias que le recuerden que Jesús es el Señor. Cuando se oran con frecuencia, nos ayudan a mantenernos centrados en esta realidad fundamental. Jesús nos advirtió de eso. Lucas 12 habla de un hombre rico y próspero, y todo lo que podía pensar es en agrandar sus graneros, construir sus graneros más grandes. Cuando Dios quiere que tengamos cuidado de que nuestro enfoque no esté en construir graneros más grandes, sino usar lo que hay en esos graneros para sus propósitos. Mire usted, la integridad, el desarrollo del carácter es un desafío de toda la vida. De alinear mi comportamiento, mi conducta con las normas bíblicas. Mantener la integridad es un proceso continuo, una búsqueda interminable para vivir los valores de Cristo en cada área de mi vida. Y a medida que vive una vida integrada, suscitará la confianza de sus seguidores y construirá un legado de liderazgo que no disminuirá con el tiempo ni será borrado por las fallas de carácter. Usted y yo tenemos recursos notables para construir una vida integrada. Los recursos espirituales, como los descritos anteriormente, crean una base firme, sí, pero las disciplinas espirituales, las que se enumeran aquí y otras más, como el ayuno, como la memorización de las escrituras, brindan corrección y dirección incrementales.
la búsqueda de construir una vida integrada, un carácter como el de Cristo, de llamarnos hombres, mujeres íntegras. Esa es una meta, es un propósito digno que se puede lograr en Dios. Mantener la integridad y el desarrollo de un carácter recto, afable, piadoso, firme, similar al de Cristo, es un proceso de toda la vida. Persígalo con pasión, persígalo con pasión, y Dios hará cosas extraordinarias en su vida y en su ministerio. Póngase de pie, por favor. Señor, tú nos conoces más que nosotros a nosotros mismos. Nos conoces en lo íntimo, porque tú nos formaste. Conoces las intenciones de nuestro corazón y sabes si acaso te servimos con finalidades nobles o con finalidades oscuras. Que esta tarde tu Espíritu Santo nos revele, nos corrija y podamos entender que debemos desarrollar tu carácter, tu imagen en nosotros, para tener impacto en lo que hacemos. Bendice a cada pastor aquí presente. Todos estamos pasando por tiempos difíciles, y es aquí donde se ve de qué estamos hechos y nuestro carácter. Transfórmanos a tu imagen. Desarraiga de nosotros ese lado oscuro del carácter, el enojo, la ira, la envidia. Cuando tratamos de ser más y los mejores, olvidándonos que tú eres el que das el crecimiento conforme a tu soberanía. Y que nos gocemos cuando otras iglesias florecen, crecen, cuando ministerios de hombres de Dios tienen éxito, porque viene de ti. Que busquemos apasionadamente tu rostro, más que la aprobación de los demás. Bendice a mis hermanos, bendice a sus iglesias, bendice a sus familias, y ayúdanos a ser cada día más y más como tú. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro modelo, te lo pedimos con acción de gracias, bendiciéndote. Amén y amén.